Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, al frente de la sala de velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria con el mensaje titulado El diezmo, una bendición cuestionada, basado en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Buen Señor, el día de hoy venimos a darte gracias por la oportunidad que nos brindas una vez más de estar en este lugar. Permite que tu Santo Espíritu nos redarguya y nos invite a poner en nuestro corazón el querer como el hacer, enseñándonos a través de tu palabra a obedecer. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Les voy a hablar porque hace días vengo orando al Señor. ¿Saben una cosa? Yo no me acuerdo haber predicado sobre esto. No me acuerdo en la vida haber predicado o haber dedicado un mensaje para hablar de esto, sino que lo comento así como yo le llamo, como pequeñas píldoras, ¿ya? Pero hoy les quiero dar un mensaje, o quiero hoy darles el primero de dos predicaciones que he preparado sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Ah? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Seguro que sí? Ah, bueno, yo creí que ustedes eran tacaños y que se les iban a enojar. Bueno, entonces vamos a hablar sobre eso. ¿Ya tengo el título? Ahí está. Ahí está. Dice, el diezmo, una bendición. El diezmo, una bendición cuestionada. La semana entrante, queriendo Dios, hablamos de las ofrendas a la luz de la palabra de Dios. ¿Dicen amén? A la luz de la palabra de Dios. Bueno, el tema de los diezmos o del diezmo y las ofrendas ha sido el tema más debatido, el más controversial, el más, que dijera yo, más cuestionado en toda la historia, ¿ya? Y unas veces, en unas épocas de la historia, ha sido porque, al contrario de lo que hoy en día sucede, que todo el mundo quiere desviarse, o como todo el mundo quiere como evadir el tema del diezmo y la ofrenda. Al contrario, hubo épocas en que la gente diezmaba y ofrendaba pensando que así ganaban el favor de Dios, ¿entiendes? Entonces, esto ha sido un tema de mucha controversia y hoy lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. ¿De acuerdo, amados? Bien, esa controversia se debe a la ignorancia, al desconocimiento que se tiene sobre lo que es el propósito de Dios al establecer el diezmo, sobre lo que es el significado, bueno, primeramente los principios bíblicos que tiene este tema, y también la administración de cómo nosotros somos elegidos por Dios para administrar los recursos del Señor. Amén. Amén, amados. Vea, la gente de la calle, juntamente con Satanás, le robaron a Dios todo. Le robaron la gloria, le robaron el derecho, todo. Pero Dios creó un pueblo, y en medio de su pueblo Dios quiere que nosotros le ofrezcamos lo que a Él le pertenece. Amén. Y ese es otro tema que les voy a preparar, ¿ya? Porque hay muchas cosas que le pertenecen a Dios y que nosotros las estamos cogiendo para nosotros. ¿De acuerdo? No solamente el diezmo, hay muchas cosas que le pertenecen a Dios y las estamos cogiendo para nosotros. Y no nos damos cuenta. Y Dios nos va a tomar cuenta de eso. ¿De acuerdo? No les digo más porque entonces les daño el mensaje que les voy a preparar. Ok, entonces, por el desconocimiento y la ignorancia de los principios y el propósito de Dios, el significado de administración de los recursos de Dios, también desconocemos el tema de la generosidad y la responsabilidad que tenemos delante de Dios como administradores de Dios, a quienes Dios nos permitió administrar para Él ser glorificado. Amén. Para Dios ser glorificado.
Hermano, les he enseñado que Dios busca la gloria en todo. Amén. Dios busca la gloria en todo. Hay muchísimas cosas. Y por eso dice el apóstol Pablo: si coméis o bebéis o alguna otra cosa hacéis, hacedlo todo para la gloria del Señor. Amén. Todo, porque ese es el fin principal: glorificar a Dios, glorificar a Dios. Y por eso dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Bueno, entonces veamos cómo aún hoy somos impedidos y no permitimos que Dios se glorifique, ¿ya? Que Dios nos bendiga, que Dios nos entregue para que nosotros glorifiquemos a Dios a través de la administración del recurso que Dios nos ha dado. Amén. Veamos pues esto. Bien, vamos a empezar porque va a ser como un estudio, más bien, más que una predicación, como un estudio. Vamos entonces a empezar el primer punto: el diezmo en el Antiguo Testamento como una iniciativa de Abraham. Bueno, cuando Dios trata de conformar al pueblo de Israel, Dios llama a Abraham. Desde el capítulo 12 del Génesis comienza ya a aparecer la figura de Abraham, ¿de acuerdo? Abraham es rescatado de una ciudad pagana, de una ciudad impía, de una ciudad condenada a la idolatría, a la inmundicia, a tanta cosa mala que hacían. Y ahí Abraham es rescatado, enseñado a ídolos, enseñado a idolatrías, a cosas semejantes, y Dios lo saca de ahí y lo trae a la tierra de Canaán para conformar al pueblo de Israel. Amén. Abraham traía muchas costumbres de esa religión pagana, y una de ellas se cree que era el diezmo, ¿entendido? Porque la Biblia en ninguna parte, antes de Abraham, nunca la Biblia presenta un mandamiento, ni siquiera la palabra diezmo, nunca, ¿entendido? Es Abraham quien tiene la iniciativa. Entonces Abraham hizo algunas cosas que él traía de allá y Dios se las acepta, porque Dios es maravilloso, hermanos. Dios es lindo. Cuando nosotros le adoramos a Él, cuando nosotros honramos y glorificamos su nombre, Dios acepta. Aquí decimos nosotros que no, por ejemplo, les voy a dar una clave. Nosotros aquí decimos que una manera de ser honesta y responsable de parte nuestra como Ministerio Verdad y Vida es que aquí no te enseñamos que pactes con Dios. Trae $1,000,000 por un esposo, o pacta con $1,000,000 para que Dios te dé una casita. Eso hacen en algunas congregaciones, ¿entendido? O eso hacen algunos evangelistas, que pacta con $1,000,000 para tal cosa, y es una explotación. Y a veces hay lugares donde lo hacen con sinceridad, están construyendo el templo, hermano, pacta con $1,000,000 para poder construir el templo, y lo hacen con sinceridad, pero eso no es correcto, ¿entendido? Ahora, una cosa es que yo te diga pacta y toda esta cosa, porque eso no tiene fundamento bíblico, pero otra cosa es que tú de tu corazón lo quieras hacer, y Dios te va a aprobar ese acto de fe, porque la Biblia dice que todo lo que no proceda de fe no sirve, es pecado, pero lo que procede de fe Dios lo bendice. Bendito el nombre del Señor, amén. Entonces, aunque no esté en la Biblia estipulado el tema de los pactos, pero yo lo quiero hacer, pues yo tengo mi relación con Dios, amén. Yo tengo mi relación con Dios y yo puedo tener con Dios algunas cosas que me nacen a mí, ¿entendido, amados? Que me nacen a mí, y pedírselas a Dios, y en fin, bueno, ok. Entonces Abraham trajo algunas cosas de su cultura, de su ciudad, de su adoración pagana, y se la empezó a dar a Dios, y Dios le aceptó muchas cosas, ¿de acuerdo? Dios le prohibió los sacrificios humanos, bueno, en fin, tanta cosa. Pero él comienza a adorar a Dios con algunas cosas, y una de ellas es el diezmo. La primera persona que paga diezmos en la Biblia es Abraham, amén. Es Abraham. Abraham era un hombre, un vivo ejemplo de amor a Dios, de temor a Dios, de fe, de una fe gigante, por tanto que la Biblia lo llama el padre de la fe, amén. Y por eso él hacía tantas cosas que le resultaban, porque eran fundamentadas en la fe. Y aquí él, después de que tiene
una victoria con los reyes del desierto, que fue y rescató a Lot y rescató las personas cautivas que se habían llevado en una incursión que hicieron a Sodoma y Gomorra. Rescató a Lot y entonces vino con todo el botín, con todas las personas que había rescatado y con el dinero, con los animales, con todo lo que había rescatado. Y lo primero que hizo fue que pagó los diezmos de todo. Se le salió al encuentro el sumo sacerdote Melquisedec y, ¿cómo? Melquisedec. Ok, y me confundieron por ahí. Y entonces le pagó los diezmos de todo, amén. Entonces la primera vez. Ahora, esto parece ser, deduce uno que él le enseñó esto a sus criados, amén. Y le enseñó luego a sus hijos. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y entonces comienza la generación de Abraham y luego el pueblo de Israel a pagar el diezmo. ¿De acuerdo, amados? Entonces, Abraham fue un vivo ejemplo de temor a Dios, de obediencia, pero principalmente de una fe gigante. De las costumbres paganas de su tierra con que fue formado, trajo el tema del diezmo y pagó el diezmo. Abraham enseñó esta práctica a sus criados y finalmente a sus hijos. Dios, ante esta iniciativa de fe, la acepta el tema de los diezmos y bendice grandemente a Abraham y a su descendencia, y esto se convirtió para ellos una fuente de prosperidad. El diezmo se tiene que convertir en una adoración a Dios, amén. Primero que todo, ante todo, el propósito, la iniciativa, la motivación, hermanos, el fin principal debe ser adorar a Dios. Cuando adoramos a Dios y esa adoración llega, cuando nuestra ofrenda y cuando nuestro diezmo es recibido con agrado, entonces viene la bendición de Dios, fluye lo que Dios ha prometido en su palabra. ¿Dicen amén? Entonces así se convierte esta práctica del dar, en este caso los diezmos y las ofrendas, se convierte en una fuente de prosperidad, porque las promesas que hay, las vamos a ver, son enormes y son promesas que muchos de ustedes están perdiendo, que muchos están dejando de capitalizar, de alcanzar por no obedecer o por no tener el conocimiento. ¿Entendido? Por escuchar más las mentiras que la verdad de Dios. ¿Está claro? Bueno, yo tenía un versículo Deuteronomio 14, 22 y 23. Ahí dice el Señor, ahí pues para partir como texto dice: indefectiblemente diezmarás, ordena el Señor. Amén. Deuteronomio 14, 22 y 23. Indefectiblemente diezmarás de todo el fruto de la tierra, de todas las semillas, de todo el producto de la cosecha. Y dice que también diezmemos de los animales y toda esta cosa. ¿Entendido? Y en esa época era una situación un poquito engorrosa, porque Dios solamente tenía un lugar de adoración, un lugar. Usted encuentra hoy lugares, iglesia, no sé qué, iglesia, no sé qué. Usted se puede meter en cualquiera de esos lugares. En la época del pueblo de Israel, no, Dios tenía un solo lugar. Y la gente tenía que venir, hermanos, a cientos de kilómetros al lugar que Dios había elegido, ¿entendido? Y tenían que traer el diezmo, y el diezmo eran especies de bultos de cebada, bultos de trigo, bultos, garrafas de aceite, garrafas de vino, garrafas de bueno, no recuerdo qué otro líquido, y a la vez venían arriando animales que eran también las primicias de Dios, amén. Entonces hay inclusive una reglamentación que se dice: si tú vives demasiado lejos, entonces vende allá todo y trae el dinero. Vende el fruto, vende los animales, vende y trae el dinero, y acá en el lugar entonces ya compras lo que quieres darle al Señor, amén. Pero era un mandamiento ineludible, era un mandamiento que todo el mundo quería cumplir, ¿de acuerdo? Que todo el mundo quería obedecer a Dios, bendito el Señor. Entonces todo inicia con Abraham. Segundo, el primer punto es el diezmo en el Antiguo Testamento como una iniciativa de Abraham. El segundo punto es el diezmo en el Antiguo Testamento ya como mandato divino. Amén. Como mandato divino. Bueno,
Voy a ver si tengo aquí algo que permítanme un segundito. Ok. Comenzamos en Levítico capítulo 27 versículo 30 y mire cómo ordena el Señor como mandamiento divino ya en el libro de la ley, en el libro de Levítico. Amén. Levítico significa ley, ¿está claro? El libro de Levítico es donde están todas las ordenanzas y mandamientos del Señor para el pueblo de Israel. Entonces dice: el diezmo de la tierra, 27:30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿De quién es? El diezmo de la tierra de Jehová es, dice aquí. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Quiere decir que, por ejemplo, alguien le nacía un toro, por decir algo, un semental bien hermoso, y lo tenía que dar de diezmo porque era primogénito. ¿Me hago entender? Lo tenía que dar de diezmo porque era la primera camada. Entonces él decía: no, ay, pero dar ese toro tan hermoso de diezmo, ay, este toro. Entonces lo podía comprar, pero tenía que dar la quinta parte de lo que valía el toro. ¿Cómo les parece? Para poder quitarle a Dios lo que a él le pertenece y podérselo comprar y llevar el dinero. Bueno, y todo diezmo de vacas y de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo, bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Bueno, esto es el mandamiento que Dios da en Levítico, amén. No es una referencia en cualquier lugar de la Biblia, no, es en el libro de Levítico donde están las leyes establecidas por Dios. Bueno, entonces el segundo punto es el diezmo en el Antiguo Testamento como mandamiento divino. Ok. Al conformar Dios al pueblo de Israel, entonces Dios estructura y, como ya les dije, les da estas leyes, y ahí sí Dios establece el diezmo como un mandamiento para sostener, óigame bien, para sostener la obra. Pero ¿saben una cosa? Inicialmente Dios ordena que todos los diezmos fueran para los ministros, en esa época los levitas, amén, y que todo lo que diezmara la gente lo fuera para el sostenimiento de los levitas. ¿Por qué? Porque Dios le había dado a todos heredad, tierra heredad, a los levitas no le dio. Entonces le dijo: tu heredad será los diezmos de la gente. Entonces imagínense toda esa cantidad de gente diezmando, todos esos diezmos eran de ellos. Entonces los levitas eran riquísimos en ganados, en cosechas y en cosas semejantes. Bueno, y todo esto lo estableció Dios por ley. Nadie podía incumplirlo, nadie podía hacerlo, porque si no venía castigo. Se podía ver el resultado de una desobediencia como esas. Bueno, entonces Dios, en la conformación del pueblo de Israel, decretó el mandamiento del diezmo. Les acabé de mencionar otro versículo: e indefectiblemente diezmarás, dice el Señor, y lo reglamenta con la premisa indefectiblemente, ¿ya? Es decir, es ineludible, no hay razón por qué dejar de hacerlo. Indefectiblemente diezmarás, dijo Dios. Amén. ¿Cómo? Exacto. Cúmplase o cúmplase. ¿De acuerdo? Esto ordena Dios: indefectiblemente diezmarás, dice el Señor. Entonces así lo establece como mandamiento, lo ratifica con esa palabra: indefectiblemente diezmarás. Dios estableció grandes bendiciones y prosperidad para estimular esta obediencia, para estimular esta acción, amén, de pagar los diezmos y traer las ofrendas. Son dos cosas diferentes, ojo con eso. El domingo entrante, si Dios lo permite y esta gripa no me ha llevado, les hablaré de las ofrendas, amén. Bueno, Dios estableció grandes bendiciones y prosperidad a los fieles, como también un juicio terrible, como también juicio y castigo a los infieles. Para los israelitas el diezmar era bendición, o el no diezmar era maldición. Amén, maldición. Bueno, resulta que Dios les da el mandamiento, pues,
de diezmar indefectiblemente, y que diezman, y les explica de qué tienen que sacar el diezmo. Ahora, acuérdense que la palabra diezmo es un término matemático que significa 10%. ¿Significa qué? 10% de todo lo que Dios te da. Si te encuentras algo en el camino, saca el diezmo, porque eso te lo encontraste y Dios te lo dio. Si alguien te regala algo, saca el diezmo de todo lo que Dios te dé, dice la palabra. No solamente de tu trabajo, no solamente de lo que coseches en la tierra, sino de todo lo que Dios te dé, sacas el diezmo. Amén, amados. Y en eso Dios se glorifica cuando ve Dios la rigurosidad tuya al sacar el diezmo de cada cosita. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y Dios ve en ello la fidelidad, Dios ve en ello el amor, la interesa por Él y por su obra. Gloria a Dios. No te olvides que para Él es la gloria. El acto de diezmar es glorificar a Dios. El acto de diezmar es darle la gloria al Señor, ¿de acuerdo? Pero el acto de diezmar también es bendecir la obra del Señor. Amén. Porque el diezmo llega a Dios, pero luego regresa y se utiliza en la extensión del reino del cielo, del reino del Señor. Amén, amados. Bueno, entonces Dios estableció grandes bendiciones. Entonces Dios establece el mandamiento, pero resulta que casi 2000 años después Israel estaba tan perdido, Israel estaba tan mal, y Dios les había enviado profetas de diferentes clases, con diferentes mensajes, con diferentes advertencias, y entonces Israel no prestaba atención. Y en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, Dios hace una declaración sobre el diezmo tremenda. Malaquías 3:10 o 3:6, algo así en adelante. Ya, comienza diciendo: ¿robará el hombre a Dios? Pregunta Dios al pueblo. ¿Robará el hombre a Dios? Mire la connotación que tiene el no traer los diezmos. Es un robo directo a Dios. ¿Entendido? Es un robo directo a Dios. Y pregunta a Dios, ¿robará el hombre a Dios? ¿Ya? Entonces él mismo contesta: pues vosotros, toda la nación entera, me habéis robado. Y ellos le preguntan: ¿en qué te hemos robado? Y ellos contestan: en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Uy, Dios. Mire el juicio que les proclama. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación entera, me habéis robado. Entonces, cuando ellos quedan así, Él les da la solución. Y entonces el versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, en algunos púlpitos se utiliza este versículo para intimidar. Malditos sois con maldición, esto y lo otro, ya. A mí me gusta que lo miremos y lo reflexionemos. Amén. Esto se lo dijo Dios a Israel. Ahorita vamos a mirar qué repercusión puede tener para nosotros, ¿de acuerdo? Pero entienda que esto se lo dio Dios a través del profeta Malaquías al pueblo de Israel. ¿Entendido? Porque con ellos era que Dios tenía el antiguo pacto, y a aquellos era que Dios había enviado el mandamiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les dijo: malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación entera, me habéis robado. Entonces Dios les da una salida: traed los diezmos, que no falte en mi casa, que haya alimento en mi casa, que no falte nada en mi casa. ¿Cuántos creen que aquí hacen falta cosas? Miren esos aires, vean qué vergüenza. Ese techo, en estos días la hermana Luz, que es la tesorera, estaba quejándose, decía: ay, ese bendito techo, cómo nos saca plata, porque quedó esa estructura mal hecha, y cada ratico las tejas se corren, se rompen, se revientan, y hay que estar comprando y buscando las personas y todo esto, y podríamos hacer algo diferente, ¿entendido? Bueno, ahora nosotros tenemos aquí 3 casas que hemos comprado y necesitamos ya demoler, ampliar, y todo eso requiere de plata. ¿Y cómo entra la plata? A través de diezmos y ofrendas. Amén. Entonces dice Dios que no falte nada en mi casa. ¿De acuerdo?
el domingo entrante que veamos las ofrendas, vamos a ver cómo Dios construyó el tabernáculo, cómo Dios construyó en el desierto un lugar de reunión donde Él podía habitar y poder estar con el pueblo, habitar en medio del pueblo a través de un tabernáculo. Y cómo se construyó ese tabernáculo, ustedes van a ver qué cosa tan hermosa. Bueno, entonces, hermanos, vamos a examinar ese versículo de manera más concienzuda, digamos así, ¿ya? Dice, malditos sois con maldición, ¿ya? Es decir, como doblemente bendecido, maldecido, ¿no? Como maldecido dos veces, ¿entendido? ¿Por qué? Porque lo han robado con sus diezmos, ¿entendido? Bueno, al analizar esa partecita podemos darnos cuenta cómo hay personas que vienen de la miseria del mundo, porque en el mundo estábamos bajo el poder de Satanás, que vino a robar, matar y destruir. Vino a robar, ¿verdad? Y salimos de ahí y venimos a la casa de Dios, donde hay abundancia. A todos los sedientos, a los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y venimos a esta oferta de Dios, venimos a este llamado de Dios, y seguimos en las mismas, en miseria y todo. ¿Y saben por qué? Porque acá aquí nos dejaron de robar, porque el Señor nos rescató, pero acá comenzamos nosotros a robar. Somos nosotros los que estamos robando. Entonces el robo trae maldición. ¿Aló? Entonces por eso yo aquí digo que por ese motivo el nivel espiritual del pueblo y el nivel económico del pueblo es bajo, porque somos desobedientes, ¿entendido? Porque somos incrédulos, desobedientes, y no hacemos lo que Dios nos manda. Entonces no podemos quitar de sobre nosotros esa sombra de maldición, de cosas que son negativas para nuestra vida, ¿entendido? Bueno, ahora otra cosa que es importante mirar aquí es cuando Él ya les invita a salir del problema y les dice, traed los diezmos y las ofrendas, que haya alimento en mi casa, que no falte nada en mi casa, y probadme en esto. Uy, hermanos, toda mi vida, hermanos, llevo pero décadas en los caminos del Señor mirando, y todavía yo me sorprendo cómo Dios en su infinita misericordia y gracia inmensurable nos concede, yo le llamo así, el atrevimiento de poner en duda sus palabras. Si Él dice, traigan los diezmos y yo los bendeciré, yo les abriré las puertas de las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, ¿con eso es suficiente? ¿Lo está diciendo Dios? Con eso es suficiente, lo está diciendo Dios, bendito su nombre. Pero Dios, ante la incredulidad de ellos, Dios ante la negativa de ellos, les dice, probadme en esto. Les permite que pongan en tela de juicio sus palabras, les permite el atrevimiento de dudar de Él. Probadme en esto, a ver si no les abro las ventanas de los cielos. Ahí está. Y derramaré sobre vosotros, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Imagínense la promesa, ¿entendido? Ahora miren una cosa, es muchísimo más grande la promesa de Dios que lo que tú tienes que dar. Imagínate, hermano, lo que te estás perdiendo. Imagínate lo que te estás perdiendo. Es muchísimo más grande la bendición de Dios que lo que tú tienes que dar, o lo que Él te pide que des, lo que le pertenece a Dios, el 10% de todas tus ganancias y una ofrenda voluntaria. ¿Entendido? Ahora escuchen. Dice, la promesa está en dos aspectos. La promesa está en dos. Una, abriré es decir, tendrás cielos abiertos. Dígale al que está al lado, tendrás cielos abiertos. Dígale al que está al lado, tendrás cielos abiertos. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Ok, es la primera promesa. La segunda promesa dice, y reprenderé por vosotros al devorador.
para que no os dañe. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Óiganme bien, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ahora, ustedes tienen que contextualizar, ¿no? Tienen que contextualizar. Ahorita el fruto de la tierra para usted puede ser el fruto de tu negocio, el fruto de tu taller, el fruto de tus confecciones, el fruto de tu tienda. ¿Entienden, amados? ¿Entienden? Eso es, hay que contextualizar. Entonces dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Satanás está tratando de meterte en la ruina. Yo les he dicho a ustedes que Dios tiene niveles en los que nos quiere meter, y que para que escalemos, ya comienza con los pobres, ya de Jehová son los pobres, y en fin, luego los de prosperidad, luego los que son enriquecidos, amén. Pero el demonio tiene también sus niveles, que son miseria, ruina, desgracia. ¿Entendido? Y aquí hay hermanos, o en las iglesias hay hermanos que dicen, ay, yo soy pobre, y uno va a mirarles en la casa y resulta que no son pobres. No son pobres, están en la ruina, están en la desgracia. Tiene una casita con unos plásticos, con unos ranchos de madera, ¿ya? Y si almuerzan no desayunan, si desayunan no almuerzan, y viven en la peor de las condiciones. Entonces no es pobre, no es pobre, está en la ruina, está en la desgracia. ¿Por qué? Por desobediente, por falta de fe. ¿Aló? ¿O no dice la palabra que Dios no hace acepción de personas? Y que todos somos hijos iguales de Dios. Como Dios me ha bendecido a mí, te quiere bendecir a ti. Amén. Como Dios ha prosperado el negocio de mi hermano, quiere prosperar el negocio de él también. Dios es el mismo, bendito su nombre para siempre. ¿De acuerdo, señores? Entonces no digan yo soy pobre. No, mi hijo, usted está en la ruina, está en el rin pelado. Terrible, está en los rines. Entonces mire a ver qué va a hacer, porque usted no puede continuar así. Usted no es testimonio para Dios. Que yo vivo para Jesucristo, que yo no sé qué, y ya la bien que vive. Pero qué horrible ese Dios de esa señora, mira cómo la tiene viviendo. Y la Biblia dice que por nuestra causa los impíos maldicen el nombre de Dios. ¿Aló? Bueno, terrible esto. Bueno, entonces Dios lo establece como mandamiento y estimula dando estas bendiciones. Hay veces que suceden cosas en la vida suya y usted las ve normales, ¿entendido? Te llama la esposa, mi hijo, ¿cómo te parece que la niña viniendo se cayó y se rompió la piernita y tal cosa, y hay que llevarla a tomarle una radiografía y hay que... Ay, mi amor, bueno, te está robando el tiempo, te está robando la paz y te está robando dinero. ¿No ha prometido Dios guardarnos? ¿No ha prometido Dios cuidarnos, blindarnos? ¿Por qué pasó eso? Revisa tus diezmos. Hay un devorador que te está atravesando cuando tú le abres la puerta de la incredulidad, de la desobediencia. ¿Entendido? Ahí sí lo dicen, amén. Entonces, amados, entonces de esta manera suceden muchas cosas que usted en primera instancia no entiende y tal cosa, pero uno sabe que ahí hay una mano siniestra obrando. ¿Entendido? Que se le dañó la lavadora, que se le dañó ya. Y había una persona tan pobre que le dice al otro, hermano, mire, tengo mi lavadora dañada. ¿Lavadora? ¿Vos tan pobre dónde tenés lavadora? Dice, no, sí, mi esposa que se le partió un brazo. Qué tremendo, ¿cierto? Tengo la lavadora dañada. Qué bárbaro. Bueno, amados, entonces de esta manera vamos a tener cuidado con eso, porque hay bendiciones o hay maldiciones. Amén. Y la promesa de Dios es que te abrirá las ventanas de los cielos, tendrás cielos abiertos, bendito el nombre del Señor.
y reprenderá al devorador que no te dañe, que no te robe, que no te quite, que no te destruya absolutamente nada. Y Dios bendecirá la obra de tus manos, y todo lo que emprendas será bendición para la gloria del Señor. Bendito su nombre. Dios bendecirá todo lo que emprendas, ¿de acuerdo? Tercero, el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús? No, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Ay, Dios. Ay, Padre Celestial. Si nosotros abolimos el Antiguo Testamento, entonces usted no es salvo, porque Cristo es del Antiguo Testamento. La salvación vino de los judíos. Usted no es salvo. ¿O yo, Alcides? No me va a salir nunca con ese cuento de que yo del Antiguo Testamento no. Pues entonces no es salvo. Ok. Entonces, amados, todo el Antiguo Testamento es donde están las más grandes promesas de Dios y el cumplimiento, o mejor, las más grandes promesas que fueron cumplidas en Cristo Jesús. Amén, amados. Ok. De esta manera, entonces llegamos al nuevo pacto, porque estamos hablando del antiguo pacto, Antiguo Testamento. Ahora entramos al nuevo pacto con Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús con relación al diezmo? En el Nuevo Testamento no hay un mandamiento: tienen que diezmar, les ordeno que diezmen. No. Sencillamente, hermano, porque no es necesario. ¿Entendido? Porque no es necesario. Ya el mandamiento está dado. ¿Está claro? Pero que eso fue para el pueblo de Israel. Déjeme un tantico. Pero usted, ¿qué entiende cuando Dios coge una rama del olivo silvestre y lo injerta en el olivo verde? ¿De dos pueblos? Entonces, ¿eres de Israel o no eres de Israel? ¿Eres pueblo de Dios o no eres pueblo de Dios? ¿Tienes las promesas de Israel o no las tienes? ¿Tienes las promesas de Abraham o no las tienes? ¿Eres como los judíos, hijos de Abraham, o no lo eres? Entonces, ¿cómo vas a coger lo que te conviene y lo que no te conviene? Decir, no, esto es del Antiguo Testamento. ¿Aló? Póngale cuidado a la cosa, porque usted es el que está perdiendo. Usted es la que está perdiendo. ¿Entendido? Ok, entonces, el diezmo en el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús? Jesús no lo ratifica, no dice tienen que diezmar de aquí en adelante, no, pero lo ratifica contestándole a los fariseos tan hipócritas que estaban haciendo lo contrario de lo que hacemos hoy. Hoy no diezmamos, no queremos diezmar. Ellos diezmaban de todo porque de esa manera querían ganar el favor de Dios. ¿Ya? Acuérdense la parábola que Jesús utiliza del publicano y el fariseo. ¿Cómo oraba el fariseo cuando fueron a orar, el publicano y el fariseo? ¿Cómo oraba el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como... Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, pago diezmos de todo, Señor, de todo. Es que eso era verdad. Y por ese motivo usted no encuentra judío pobre, porque los judíos han sido muy rigurosos en cumplirle a Dios con sus diezmos y han sido muy rigurosos. ¿Entendido? Pago diezmos. Y a los escribas y a los fariseos les dijo: escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis del comino, del eneldo, de la canela, pero habéis dejado lo más importante de la ley, que es la justicia, la verdad y la fe. Esto, es decir, diezmar, era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Está claro? ¿Lo entienden? Eso lo entiende cualquiera. No se puede dejar de diezmar, pero tampoco se puede dejar de vivir en justicia, en santidad, en pureza. Entonces Dios se glorifica cuando le entregamos lo que a Él le pertenece, pero se glorifica cuando vivimos delante de Él conforme a su ley, conforme a su palabra. ¿Dicen amén? Cuando andamos conforme a su ley y su palabra. Gloria al nombre del Señor. Amén, amados. Entonces Jesús ratifica el diezmo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro.
Ya luego los apóstoles mencionan por ahí el diezmo, y el que más lo menciona es el autor de la carta a los Hebreos. En el capítulo 7, creo, de la carta a los Hebreos, habla varias veces del diezmo, ¿entendido? No como mandamiento, sino que lo menciona como lo que tenían que hacer. Ok. Entonces Jesús no abolió el diezmo en el nuevo pacto. Lo ratifica cuando le contesta a los hipócritas fariseos. Jesús declaró esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, implicando que lo que a Dios le agrada es la fidelidad con lo que a Él le pertenece, y también le agrada una vida de justicia, santidad y pureza para Él. ¿Dicen amén? Cuarto, este pastor tan tremendo ya tiene 4 puntos. Cuarto, el diezmo en la actualidad: fidelidad a Dios y prosperidad a sus fieles. Otra vez, cuarto, el diezmo en la actualidad: fidelidad a Dios y prosperidad a sus fieles. Amén. Bendigo a Dios por Camilo. ¿Dónde está Camilo? Los que me ayudan haciéndome estas imágenes: Camilo, Gloria, que me las proyecta por allá juntamente no sé con quién. Amén. Los hermanos camarógrafos, que para que este videíto salga bonito. Amén, amados. Y ustedes tengan esas imágenes, todo esto. Gloria a Dios por todo esto. Bendito el Señor. Bueno, hoy en día, cuarto, el diezmo en la actualidad: fidelidad a Dios y prosperidad a sus fieles. Hoy en día son muy pocos los hermanos que creen a esta doctrina y mandato tan decisivos, por lo cual el nivel espiritual y de prosperidad del pueblo de Dios es bajo, como les acabé de decir hace un rato. ¿Entendido? Aquí no tenemos hermanos millonarios, aquí no tenemos, bueno, son del Millonarios, ¿no? Otros del Nacional, otros del Medellín, pero millonarios en platica. ¿Por qué? Porque no han creído a Dios. Y ahorita vamos a mirar en el último punto, que usted puede llegar, si usted tuviera la fe y supiera administrar lo que Dios le da, Dios le puede dar riquezas. La Biblia habla de personas a quienes Dios les dio riquezas innumerables, incontables. Job era el hombre más rico de toda la comarca. Abraham llegó a ser el hombre más rico de toda Canaán. Amén. Bueno, y la Biblia habla de otras personas, créanmelo, de otras personas. Y Dios podría levantar hoy aquí 2, 3, cuantas personas aquí que tuvieran dinero. Amén. Fuertemente dinero para que bendigan la obra de Dios, para que bendigan a los pobres, para que bueno, todo. Pero como nadie se decide, entonces por eso no, el nivel es bajito. Ok, hoy en día es abundante la cantidad de reflexiones y malas interpretaciones que esgrimen los creyentes para evadir este mandamiento tan lindo de que se convirtió en una fuente, o que existe como una fuente de prosperidad. Pero lo primero que saca: no, es que eso es del Antiguo Testamento, no, es que es de la ley, no, es que eso es para explotación, es que no sé qué y no sé cuándo, ya, y no le quieren obedecer a Dios. ¿De acuerdo, amados? Y usted es el que está perdiendo, porque Dios le dijo a Israel, hermanos, eso se lo dijo a Israel, pero todo lo que Dios le dijo a Israel funciona para nosotros. ¿Está claro? Porque el anhelo de Dios, el sueño de Dios, todo con Israel es el mismo que tiene con nosotros. Y todo lo que Dios, de hecho los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel son los que están en vigor y en plena vigencia para nosotros hoy en día. Y cuando les hable de las cosas que le pertenecen a Dios, te voy a hablar de uno de esos mandamientos. Y oigan, amados, entonces yo creo, a mí me dicen que pastor, que no diga eso porque a la gente no le gusta, pero yo creo que persona que no diezma vive en ruina. Vive en ruina. Mire, hermanos, déjeme contarles rapidito una experiencia que yo viví. Hace muchos años en Bello, yo daba la clase en esa época se llamaba catecúmenos, la clase de catecúmenos, es decir, para los principiantes. Amén. Entonces yo era el que ponía el fundamento en los hermanos, la doctrina. Entonces cuando llegué al tema de los diezmos, porque ya se habla de las diferentes doctrinas cardinales o fundamentales de la Biblia,
cuando llegué al tema de los diezmos, entonces yo expliqué todo esto. Y un muchacho que era bien elegante, el muchacho, y que se veía bien el muchacho, ya, y él y la esposa trabajaban. Cuando yo ya iba bien avanzado en la enseñanza y que había dicho todo lo que hasta aquí yo he dicho, que el que no diezma está en ruina, que le va mal, él me levantó la mano y me dijo: pastor, usted dice que el que no diezma no le va bien y tal cosa. Pues quiero decirle que yo nunca he diezmado y no diezmo, y a mí no me va mal. Vea, yo me gano 800,000 pesos en mi trabajo. Estoy hablando de hace 40 años, ¿no? ¿Aló? Bueno, yo me gano 800,000 pesos en mi trabajo. Mi esposa se gana como 200,000. Solo tenemos una niña, ¿ya? Y yo no diezmo. Y aquí estamos. Y nunca me han echado el trabajo, nunca han echado a mi esposa. Y estamos ahí, recibimos esta plática. Y yo le dije: bueno, hermano, a lo mejor Dios quisiera darte mucho más que eso, y tú estás estancando, estás estorbando. No, que yo no creo eso, que no sé qué. Y bueno, listo. Yo traté de evadir para que no me dañara la clase y seguí adelante. Así pasó. Y hermano, lo que les voy a contar, lo que les estoy contando no le exagero nada. Bueno, eso se quedó así. Pasó 1 año, 2 años, y la niña de ellos, que era una niña, bueno, cuando ese día ya la llevaban de brazos, pero ya comenzó la niña a caminar y todo, cogió una enfermedad esa niña, y la llevaban a una parte, la llevaban a otra, y nada, hermanos, y nada. Y resulta que comenzaron a tener problemas de pareja, a tener problemas. Entonces la cosa se agudizó de tal manera que el muchacho me dijo: pastor, ¿usted le gustaría ir a nuestra casa? ¿Le gustaría ir? Yo sabía dónde vivía, en un barrio, en esa época era uno de los buenos barrios de Bello, el barrio central. Y me dijo: ¿puede ir a mi casa, pastor, que lo necesitamos? Le dije: con mucho gusto. Yo fui, ¿ya? Y entonces yo llegué, ¿ya? Toqué la puerta. Cuando desde el balcón me dijeron: suba por esas escaleras, subí al 2.º piso. Cuando yo llego a donde terminan las escaleras y que ya iban a los cuartos, vi ahí una nevera que la habían colocado ahí, estaba así toda un anca, ¿ya? Y luego me dijeron: pastor, venga. Entonces entré y la sala estaba desocupada. Habían unas tauretes de madera, de esos taureticos. Ay, pastor, venga. Y me metieron a la habitación para que me sentara en la cama. Y ahí comencé a hablar con ellos. Y ellos comenzaron a contarme que no, que la niña no mejora, que nos ha gastado todo dinero, que esto, que lo otro, y que ya mi esposa no aguante, que ya estamos empezando a tener problemas, y que ya estamos hablando de separación y no sé qué. Y de repente la cama traqueó y miro, y tenía una pata quebrada, y le habían puesto un tubo ahí, una cosa. Ya. Y hermanos, y hablamos, y pasa el tiempo y no me brindaron, casi que me toca mandar a comprar Coca-Cola, porque no les estoy exagerando, ¿ya? A ellos se les había olvidado, a él se le había olvidado lo que me había dicho ese día, ¿entendido? En cambio yo lo recordé de inmediato. Dije: ¿de qué sirve tener los 800 que se ganaba? Todos se los comía la niña en medicinas, en hospitalizaciones, en cosas. El devorador en esa casa. Sin nada, hermanos, esa casa pelada, esa nevera dañada la estaban sacando, y es que para mandarla a arreglar. Y una nevera vieja del embarque de Noé. Entonces, hermanos, esto es real, ¿entendido? Sea generoso con Dios, sea fiel a Dios, sea generoso con Dios y con los hermanos, y verá cómo Dios te bendecirá. Ustedes no entienden la dinámica de Dios, y yo se las he tratado de enseñar cantidad de veces, la dinámica de Dios en el dar. Cómo Dios quiere que su bendición, ¿cómo se dice? Rote, ¿ya? Fluya.
Por eso es que dice que fuiste creado para heredar bendición. ¿Para qué? Para que bendigas, para que bendigas. Y por eso les digo que han cogido eso como cuento. Hermana, ¿cómo está? Bendecida para bendecir. ¿Cómo está mi hermana? Bendecida para bendecir. Y resulta que uno se pone a mirar bien y resulta que ni está bendecida ni bendice a nadie. Solamente palabras, jergas evangélicas. Y eso no tiene que ser así. Hay que entrar en la práctica, hay que entrar en la obediencia, hay que probar a Dios siendo que Él nos dio ese atrevimiento de hacerlo. ¿Quedó claro, señores? Entonces, hoy día es abundante la cantidad de reflexiones y malas interpretaciones que esgrimen los creyentes para evadir el tema del diezmo. No, es que eso no sé qué. No, es que eso es para los pastores. Es que eso no sé qué. Bueno, y si es para los pastores, ¿qué le impide a usted para que usted reciba la bendición de Dios? Dios va a mirar el acto de tú entregar tu diezmo. No va a mirar para dónde se va el diezmo. Dios no te va a decir: ay, mi hijo perdió porque el pastor se robó el diezmo. Así va a ser Dios. Mi hijo, usted perdió porque el pastor se robó su diezmo. Además, la Biblia lo ordena. Miren, hermanos, aquí tengo ahorita, y está nuestra pastora Luz Helena, que es la tesorera. Ellas saben que ningún pastor del ministerio Verdad y Vida tiene que ver con dinero del ministerio. Nosotros recibimos nuestro sueldito que nos pagan, nuestro sueldo, amén. Nuestro sueldo lo recibimos y no más. Y no tenemos nada que ver con dinero. Yo no estoy diciendo hagamos con este dinero tal cosa, no. Hay unos gastos fijos, hay una junta administrativa, amén. Mire, hermanos, ustedes deben conocer la estructura del Ministerio Verdad y Vida. El Ministerio Verdad y Vida tiene un revisor fiscal, tiene un equipo de contabilidad que tiene una contadora y 2 o 3 auxiliares de contabilidad. Tiene un gerente financiero que está toda hora revisando recibos, revisando todo lo que se paga, lo que hay que pagar. Está revisando los bancos, cómo funcionan, cómo necesitamos un crédito, qué banco nos puede dar mejores garantías. Bueno, él está en todo esto, ¿entendido? Bueno, y tenemos el gerente financiero, el revisor fiscal, y tenemos la contadora, y tenemos una tesorera, que es la que se encarga de hacer los pagos, que se encarga de todo esto. Nosotros los pastores no tenemos nada que ver con dinero, pero la Biblia dice que los diezmos son para los siervos de Dios. Entonces, para que la gente no se dañe, nosotros no usamos de ese derecho. Amén. Yo he llegado a quedarme aquí sin carro. Un hermano de la iglesia ha tenido que prestarme su carro. ¿Ya? Y yo decía: no, hermano, ¿cómo se le ocurre, hermano? Pero por dentro era: Señor, que me insista. Ok, amados, entonces yo no estoy aquí para dañar a nadie, para que la gente se dañe. Ay, el pastor en lo que anda, ay, el pastor no se cae, ya. Y hemos renunciado. Por eso, hoy pueden entender, por eso muchos de nuestros pastores se fueron y dividieron la iglesia y se llevaron, porque no les gustó el sistema. ¿Entendido? No les gustó. Terrible esto. Vámonos al último punto mejor. Punto número 5. Dice, ¿qué pasó? Sí. Maravillosas promesas de Dios para los fieles en los diezmos. Bueno, ya les hablé de Malaquías, ¿no? Les hablé de que tenemos cielos abiertos si usted diezma y ofrenda con fidelidad. Amén. ¿Tenemos qué, hermanos? Cielos abiertos. Dios, dice el Señor: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Siempre les he dicho que yo pregunto en este momento, ¿cuántos de ustedes, cómo tienen las puertas de los cielos hoy? Todo el mundo dice abiertas. No, muchos las tienen cerradas y hay que abrirlas pagando los diezmos. ¿Aló? Hay que abrirlas en obediencia.
en fidelidad al Señor. Pero les quiero hablar, ya viendo que les hablé de estas promesas. Hay muchas promesas. Y ahora cuando les hable de las ofrendas, ustedes van a ver las promesas tan lindas que hay sobre las ofrendas. Le voy a decir esto. Ya les hablé de que reprenderé por vosotros al devorador, que no os dañe, que no se te vuelva a dañar el carro, no se te vuelva a dañar la máquina, no se te vuelva a dañar la nevera, no se te, ya. Y no termines cantando que si hubiera café te hacía tinto, pero como no hay azúcar, ya, entonces no termines cantando así. Jacob en la antigüedad usó el diezmo como un pacto. Usó el diezmo como un pacto para pedir a Dios su cuidado y su prosperidad. Acuérdense que cuando él va huyendo de su hermano Esaú y va hacia la tierra de su tío Labán, él llega, le coge la noche en un paraje y él pone una piedra de cabecera y ahí se queda dormido y tiene un sueño, ¿de acuerdo? Tiene un sueño donde ve una escalera que llega al cielo y el otro borde en la tierra, y suben y bajan ángeles a la cabeza de él. Y cuando de repente oye la voz de Dios que le dice: mira, yo soy él, y Dios se le presenta como un amigo que se presenta: mira, yo soy Jehová tu Dios, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, ¿ya? La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a toda tu descendencia. Le dice Dios y toda esta cosa, solamente séme fiel, bueno, todo lo que Dios le dice ahí. Cuando él despierta y ya es de día, dice: Dios, qué asombroso es este lugar, qué terrible es este lugar, ¿ya? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, dice él. Y ahí mismo levanta la cabeza y dice: Señor, y mire el pacto que hace. A ver si arriba me lo buscan, por favor, búscamelo ahorita en que Génesis 22, creo, no sé, no. Bueno, dice: Señor, si me bendices en este viaje, me prosperas, me guardas del camino, me das pan para comer y tal, ya, Señor, tú serás mi Dios. Si tú lo haces de cuidarme, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. ¿Entendido? ¿Y quién llegó a ser Jacob? Un hombre riquísimo, pero supremamente riquísimo. Tan rico que cuando él le mandó una ofrenda al hermano para apaciguarle la ira, le mandó 400 ovejas, 200 cabras, 50 mulas paridas. Bueno, uy, hermano, imagine, eso fue una ofrendita nada más. ¿Ah? Terrible eso. Bueno, entonces, hermanos, ¿me escuchan, por favor? Jacob tuvo esa iniciativa de establecer el pacto como, ya, Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Siga. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios de todo lo que me casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Amén. Entonces él coge el diezmo como un voto para Dios. Les repito, nosotros nunca te vamos a enseñar: hermano, haz pacto con Dios, Señor, haz un voto con Dios, no, hermano. Usted tiene que dar y usted tiene que cumplir en obediencia, en fidelidad. ¿No dicen amén? Yo no los voy a presionar, hermano, para que le vaya bien. Hermano, que quiere una moto, diezmele al Señor 1 millón y verá. Pues con 1 millón compra la moto. ¿Cierto? Entonces, Señor, mire que no, yo no me voy a poner en esas. Ya usted, yo le enseño lo que la palabra de Dios, le estoy sustentando con la palabra de Dios. Usted puede hacer un voto con Dios,
como cosa suya. No lo estoy impulsando a que lo haga. Es un asunto personal, es tu relación con Dios. Mire cómo hicieron otros. En la historia contemporánea muchos han hecho igual, no solo prometiendo ser fieles con el diezmo, sino que han prometido aumentar la cantidad del diezmo. Es decir, Señor, voy a hacer un voto contigo. No voy a diezmar el 10%, voy a dar más. Ya deja de ser diezmo, pues lógico. Porque el diezmo deja de ser diezmo si das el 9, el 8%, ya no es diezmo, ya no es matemático. O si diezmas 12, 15, 20%, deja de ser diezmo, ¿cierto? Tendría otro nombre. Bueno, pero hay personas que hacen ese tipo de trato con Dios. Dice, Señor, voy a dar el 20% de diezmos para que tú bendigas mi negocio, para que tú me ayudes, Padre, porque es una fuente de prosperidad. Dios ha prometido en la palabra. ¿Entendido, amados? Abriré las ventanas de los cielos, acuérdense, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Entendido? Entonces, mis amados, hay personas que han prometido aumentar la cantidad del diezmo. ¿Entendido? Se habla, muy conocido, ese no es el único, pero es el más conocido por lo que es una marca multinacional. Se habla de Colgate-Palmolive, el señor, no sé cómo se llamaba, de apellido Colgate. ¿Ah? ¿Se llama qué? John Colgate, no. Pero bueno, en todo caso el apellido Colgate, ¿ya? Dicen que venía de Inglaterra bien jovencito, ni siquiera 20 años de edad. Y venía a los Estados Unidos a probar suerte, jovencito, a tratar de emprender y tener un proyecto de vida. Y en el tren se encuentra con una persona con quien comienza a hablar, un anciano, y le cuenta para dónde va y qué va a hacer. Y le dice, bueno, te felicito, quieres ir a cumplir tu proyecto de vida y tal, esta cosa. Pues te quiero dar un consejo. Teme a Dios, busca a Dios. Ah, sí, yo pertenezco, dijo él. Yo, bueno, entonces si ya conoces de Dios, te diezma de todo lo que Dios te dé. No le falles a Dios con nada. Mira, el diezmo va a ser clave para que tú prosperes en la vida. Le dijo así. Y el muchacho agarró bien el consejo. Por ahí consiguió un trabajito en una fábrica de jabones, una fábrica casera de jabones. Y de la primer sueldito que le dieron, el diezmo para Dios. ¿Ya? Y comenzó Dios a prosperarlo, comenzó Dios a darle ascenso en la fabriquita esa, le comenzaron a dar ciertas preferencias, tal cosa, y él cada día su diezmo, ¿ya? Hasta que él dijo, voy a comprarme una maquinita y voy a poner yo mi propia, porque Dios me va a bendecir. Y bueno, más o menos así la historia. Entonces cuando monta su maquinita, monta su empresita, entonces hizo el pacto con Dios. Dijo, bueno, Señor, tú me has bendecido hasta aquí, dándote el diezmo. De aquí en adelante te voy a dar el 20% y tú me bendecirás más. Y comenzó el hombre, ya, pues hermanos, a dar el 20% del diezmo. Y comienza esa fabriquita a crecer, y comenzó a tener pedidos de toda parte. Comenzó ya a tener quien le ayudara con el marketing, con la imagen de la empresa, los empaques, todo eso. Ya comenzó a tener reconocimiento y todo, y luego dijo, Señor, yo te voy a dar el 30%, y entonces ya aumentó al 30%, y así se fue yendo, y crecía. Llegó el momento en que dijo, bueno, Señor, vamos a partir esto, te voy a dar el 50% de mis diezmos, de mis ganancias, y así. Cuando ya el hombre ahí dicen que fue cuando ya comenzó a salir a establecerse en otros países. Ya tenía fabriquitas en varios lugares de Estados Unidos, pero cuando ya fundó en otros países, entonces le dijo, Señor, te voy a dar el 50%, y comienza. Hoy en día Colgate-Palmolive es una multinacional. Amén. Hay inclusive un libro que he escrito, y hay un folletito que también lo regalan y lo venden. Y es que se me olvidó el nombre de él. William, ¿cierto? William Colgate. Creo que sí, William Colgate. Ese sí me suena más. Bueno, el hecho es que cuenta
que cuando estaba tapado en la plata, hermanos, cuando estaba próspero y tapado en la plata, dijo: bueno, Señor, ¿yo para qué más dinero? Vamos a hacer al revés. Tú me exiges en la palabra el 10% y el 90% para mí. Ahora en adelante voy a coger el 10% para mí y te voy a dar el 90% a ti. Y mientras este hombre vivió, el 90% de las ganancias de Colgate-Palmolive era para la obra de Dios. ¿Por qué creen que los Estados Unidos enviaron tantos misioneros a tantos lugares del mundo? Porque allá llegaba ese diezmo, y otros más, porque no eres el único, no es el único que hizo eso. ¿Entendido, amados? Hermanos, la fe es creativa. La fe nos lleva a hacer cosas que usted no se imagina. ¿Entendido? Y como dice la Biblia, a probar a Dios. Señor, hago esto, bendícemelo, Dios. ¿Ya? Señor, esto quizá es iniciativa mía, quizá, pero Dios, bendícelo. Amén. Y que Dios nos ayude. Amados, hay tanto que hablar de esta doctrina maravillosa y de este mandamiento divino que glorifica a Dios, pero la renuencia y el rechazo es grande, es muy fuerte. La incredulidad hace que más fácil creamos a las mentiras que a Dios. Amén, que a Dios. Y ustedes tienen que entender que las cosas con Dios no son fáciles. Y Dios nos pone, hermanos, mandamientos y nos establece estatutos en los que podamos ejercitar la fe. ¿De acuerdo? Bueno, concluyo diciéndoles: robarle los diezmos al Señor no es negocio, es una maldición. ¿Me oyeron eso? Lo voy a volver a repetir. Robarle los diezmos a Dios no es negocio, es una maldición. Y vamos a intentarlo. Necesitamos construir el templo del Señor. Yo quiero vender esas casas que tenemos y comprar un parqueadero así, algo así, donde podamos construir. Amén. Esas casas tienen solamente este fondo. Si pudiéramos comprar casas del otro lado que tienen 40, aquí son 24 metros, estas tienen 40, podríamos comprar casas así, demoler y hacer un templo precioso. Amén. No he querido vender esta casa donde teníamos la cafetería, porque por ahí podríamos entrar por Argentina y entrar por Bolivia. Amén. Nos volvemos internacionales. Bueno, entonces entramos por Argentina y salimos por Bolivia. ¿Cómo les parece? Ok. Entonces, amados, ¿cuántos planes en la obra de Dios frustrados? Frustrados. Porque muchos de ustedes no están trayendo el diezmo. Pero yo no trabajo. No trabajas, pero algo recibes. Amén. Y yo creo que aquí hay esposas que no trabajan, pero yo no creo que el marido sea... que no le dé nada. Imposible. ¿Cierto? Pues si a usted le tienen una... ¿cómo se dice? Y usted ahorita le tienen una mesada, es la palabra. De a esa hay que sacar el diezmo. Amén, amados. Amadas. Vean, una reflexión última. El diezmo tiene su poder cualitativo y cuantitativo. ¿Entendido? Es decir, el diezmo en la parte cualitativa es la actitud con que tú das, reconociendo que Él es el dueño de todo, que a Él le pertenece, y que la 10ª parte es lo que a Él le pertenece, porque a Él le plació regalarte a ti el 90%. ¿Está claro? Entonces, esa actitud tuya de reconocimiento y de gratitud a Dios y de venir con esa fidelidad es lo que glorifica a Dios. ¿Entendido? Pero, mírenme, ahí tú no te puedes enfrascar diciendo: pero es que yo no tengo de qué diezmar, y si diezmo de lo que recibo, pues serían 50 pesos. ¿50 pesos? ¿Eso es tu diezmo? ¿50 pesos?
Pues tráelo, séle fiel a Dios. No importa la cantidad, lo importante es que seas fiel a Dios. Para ti el diezmo son 50 pesos, para otro son 50,000 o 50 millones de pesos, digamos, un diezmo. ¿Entendido? Pero para Dios los dos son diezmos, porque es una décima parte. ¿Quedó claro? Entonces, que porque es tan poquito yo no lo llevo, que me da vergüenza. No, señora, haga el sobre y ponga ahí. Amén. 50 pesitos de diezmos. ¿Quedó claro, señores? Y usted cúmplale a Dios. Que el pastor Carlos se enoja porque le gastó un sobre con 50,000 pesos, que el sobre vale 100 y pico. No le importe. Use el sobre, llénelo y cúmplale usted a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es todo, amados. Eso es todo. Quise haber enseñado esto con más vigor, pero esta gripa no me dejó. El próximo domingo hablaremos de las ofrendas. ¿Quieren? ¿Seguro que no van a dejar de venir?